Atención, se oficializa el aumento de la unidad tributaria en Venezuela de bolívares 150 a 177. Y es que el Superintendente Nacional Tributario, el superintendente del CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, hermano del expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aclaró que el nuevo monto no aplica para el cálculo del pago de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Según el informe nacional, el Superintendente Nacional Tributario José David Cabello anunció la publicación en Gaceta Oficial del incremento de la unidad tributaria a 177 bolívares durante el año fiscal 2016. La unidad tributaria estaba fijada en 150 bolívares. Cabello indicó en Twitter que el incremento corresponde al 18% del valor actual. Dijo: cuidamos el bolsillo de los venezolanos, escribió en su cuenta en la red social, y aclaró que esta, ya reiterando, no aplica para el cálculo del pago de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Y es que el ejercicio fiscal 2015 no ha culminado del todo en cuanto a ese pago. El pago del impuesto sobre la renta, que determina el impuesto total que debe pagar los contribuyentes o el contribuyente venezolano por concepto de sus ingresos brutos, es decir, un impuesto sobre la renta que percibió durante el año fiscal. Ahora, este incremento del 18% de la unidad tributaria, Cabello alega que es para cuidar el bolsillo de los venezolanos, pero ¿realmente se cuida el bolsillo de los venezolanos? Quiero destacar las palabras que pude captar y extraer de lo comentado por el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, economista, quien es miembro y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diciendo que este aumento del impuesto sobre la renta, o mejor dicho, este aumento de la unidad tributaria, sí, el impuesto sobre la renta ahora puede de alguna u otra forma verse incrementado a largo plazo, no por ahora, pero este aumento de la unidad tributaria implica que ahora se tendrá que pagar más en impuestos. Eso incrementa el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Al incrementarse el IVA, tienden a incrementar los precios de los productos y de cualquier bien y servicio que esté grabado, que sea grabado, es decir, que se tenga que pagar impuesto por él, en este caso impuesto al valor agregado para los productos en Venezuela, lo que hace que los precios se incrementen. Al incrementar los precios por este aumento de la unidad tributaria, la inflación va a aumentar. Eso quiere decir que la unidad tributaria va a incrementar los precios y por lo tanto va a aumentar la inflación y por consiguiente disminuye el poder adquisitivo de los venezolanos. Es una fórmula simple. A mayor pago de impuestos, mayor valor agregado por concepto de pago del IVA en los productos, aumentan los precios porque es más lo que se tiene que costear añadiendo el IVA y por consiguiente aumenta la inflación. Así que por lo tanto, esto hace que se genere una recaudación fiscal incrementada en un 30%. Pero la única forma de que este aumento de la unidad tributaria no tenga tantas repercusiones, porque sí las va a tener en la inflación, en los precios, en el poder adquisitivo de los venezolanos, contrariando lo que dice José David Cabello, que se cuida el bolsillo de los venezolanos. La única forma de que esto pueda generar un impacto no tan fuerte como el que se tendría pensado si no se toma algún correctivo económico sería utilizar este aumento de la unidad tributaria o esta recaudación fiscal que ahora supera los récords del año pasado para un plan de inversión tributario. Y esto se basaría en invertir lo que se recaude en impuestos, invertirlo en diversos rubros que necesita ya de una vez por todas la economía de Venezuela. Hablo primero de equilibrar el gasto público, y esto pasaría por invertir en infraestructura, es decir, no un gasto público dilapidado y derrochado en programas sociales y en construir cualquier tipo de infraestructura para la administración pública, sino un gasto público equilibrado en invertir en infraestructura, traer inversión para construir cualquier tipo de estructura que genere vacantes de empleo, que genere más empleos, y para ello se podría destinar un 20% de esa recaudación en un gasto público que se equilibraría, y se equilibraría porque al invertir en infraestructura se generan más empleos. Al generar más empleos generas fuerza de trabajo que puede darte la rentabilidad suficiente como para que haya mayor cantidad de contribuyentes, y haber más contribuyentes porque son más personas que están cotizando
en el Seguro Social tienen empleo, pero son contribuyentes porque deben pagar impuestos al estar incursionando en el mercado laboral venezolano, se va a ver retribuida la inversión en un largo plazo. Entonces se equilibraría el gasto público porque ya se empezaría a utilizar más en la inversión para crear más empleo y dejar de derrochar tanto en programas sociales. Otra buena medida sería que se invirtiera en tres rubros importantes. Primero y principal en la producción, luego en la salud y luego en la educación. Lo importante es que se utilice un 40% de esa recaudación en una inversión en la producción, invertir en el aparato productivo, invertir, atraer inversores, empresas privadas que quieran invertir o que quieran percibir alguna ganancia en un país que tiene potencial agrícola para ello, que si bien no tiene el potencial en cuanto a la confianza, digamos, para el inversor, de alguna u otra forma, si se invierte en producción, se atraen inversores, se les asigna divisas a los empresarios venezolanos privados, se puede atraer producción, se puede atraer inversión utilizando un 40% de esa recaudación. Luego, emplear un 20% de la misma en salud, en, digamos, destinar esos recursos a la importación de insumos y por consiguiente también invertir 20% en la educación para adquirir todo lo que se necesite de manera que se pueda crear un fondo con base en ese 20%, un fondo de presupuesto para las universidades autónomas y para todos los gastos que tengan que generarse, empezando por un capital inicial del 20% de esa recaudación fiscal para ir incrementando el nivel de ese capital y de esa manera ir invirtiendo en la educación. Si se utiliza ese plan tributario, ese plan de inversión tributario en equilibrar el gasto público con 20% de la recaudación en invertir en infraestructura para crear más empleos, 40% para invertir en producción, 20% para invertir en salud y un 20% para invertir en educación, nos da como resultado un 100% de capital bien utilizado por parte del Estado. Si se sabe cómo aprovechar esa recaudación fiscal para que de esa manera, si se aplica ese plan, no tenga tanta repercusión el hecho de que al incrementar la unidad tributaria incrementan el nivel de pago de impuestos, por consiguiente el impuesto al valor agregado repercute en los precios y esto repercute en la inflación. Pero como información adicional muy importante, los tickets de alimentación, es decir, el bono de alimentación en Venezuela podría quedar de la siguiente manera, podría quedar calculado de la siguiente manera dada la nueva base de cálculo de la unidad tributaria, y es que una vez sea publicada en Gaceta Oficial, las empresas públicas y privadas deben ajustar la remuneración del ticket de alimentación a todos los trabajadores activos. Con una unidad tributaria a 177 bolívares, este bono pasa de 6.750, que es el valor actual, aumentado recientemente por Nicolás Maduro, pasaría con el aumento de la unidad tributaria el Cesta Ticket a valer 7.965 bolívares, 7.965 bolívares, casi 8.000 bolívares, lo que equivale a 1.215 bolívares adicionales de aumento en el Cesta Ticket. Ese bono de alimentación se calcula sobre la base de 1.5 unidades tributarias por día multiplicado por los 30 días del mes, es decir, 1,5 unidades tributarias por día, que es lo que gana como sueldo diario el trabajador multiplicado por los 30 días del mes. Se incrementa ahora la base de cálculo, la tasa del 1,5 ahora es la nueva, la incrementada por este aumento a 167 bolívares de la unidad tributaria, lo cual hace que el día de trabajo tenga mayor valor, por consiguiente se cotiza más para un ticket de alimentación, un bono de alimentación mucho mayor. Entonces, mientras que con una nueva unidad tributaria las personas naturales residentes en el país que obtengan una ganancia mayor a 1.000 unidades tributarias de de ganancia deben, o de enriquecimiento global neto, deben cancelar, deben también tener y estar obligadas a declarar el impuesto sobre la renta. Aquellas personas naturales residentes en Venezuela que obtengan una ganancia mayor a 1.000 unidades tributarias de enriquecimiento global neto, es decir, ingreso bruto, que son aproximadamente 177.000 bolívares al año, y un neto mensual de 14.750 o ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias de enriquecimiento bruto, 265.000 al año, o un ingreso bruto mensual de 22.125,
están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta. Este es el pago o el aumento de impuestos a las grandes transacciones financieras. Aquellos que perciban esta cantidad de unidades tributarias y un ingreso neto por unidades tributarias de enriquecimiento global deben pagar este impuesto sobre la renta. En el caso del Z-Ticket de alimentación el cambio es automático, mientras que para el impuesto sobre la renta es para la declaración completa de este año del ingreso bruto percibido este año, la cual se hace en marzo de 2017. Así es como repercute ese aumento de la unidad tributaria que incrementa la recaudación fiscal. Puede ayudar a la economía venezolana, pero a la vez disminuir el poder adquisitivo del venezolano. Son más impuestos, más recaudación y por ende más trabas para el poder adquisitivo. Por consiguiente debe saber cómo administrarse para saber aprovechar de qué manera se va a utilizar una recaudación fiscal para un país que necesita una ayuda económica considerable, grandísima, como lo es Venezuela. Un gasto público equilibrado y con contribuyentes ahora que podrán destinar más al Estado, con una mayor cantidad de contribuyentes que tengan ingresos brutos al año mayores que los del año pasado y ahora deben declarar el impuesto sobre la renta. Habrá una recaudación fiscal que batirá récords. La cuestión es, ¿se verá el resultado de esa recaudación fiscal en el gasto público, en los sueldos, en la producción? La voluntad política del gobierno, la administración que le dé a este dinero, a esos fondos, a este capital, se verá con el tiempo y allí podrá determinarse si realmente la recaudación fiscal en Venezuela tiene efecto positivo alguno y si sirve para algo, por muy tajante que suene. Así están las cosas en Venezuela. Un día más de una economía totalmente tambaleada y en turbulencia, con una nueva incidencia como es el aumento de la unidad tributaria de 150 a 177 bolívares.